Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este domingo 16 de marzo del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, pues todos vimos que en este fin de semana reapareció el miserable de Felipe Calderón en un discurso allá en España. Aquí, el señor no se atreve a dar la cara, ni mucho menos pararse ahí en el Zócalo de la capital, ¿verdad? Le iría como en feria a este miserable Felipe Calderón. Y ahorita que obviamente se está tocando mucho el tema de seguridad y de todo lo que ha utilizado la oposición para poder atacar, agarrarlo como bandera, que son argumentos que ellos alegan, dice que sostiene Estados Unidos para meter presión en todos estos temas arancelarios. Pero más allá de ello, la oposición sigue duro y dale utilizando este tema para poder manchar al gobierno de nuestra presidenta y decir que están coludidos con el crimen. Todo esto, pues obviamente lo sabemos después de lo que ocurrió el día de ayer, que es lamentable. Pero bueno, reapareció este miserable carnicero de Michoacán, el presidente espurio Felipe Calderón, allá en España, como les había mostrado. Simplemente el señor hablando un discurso que él alega muy bonito. Dice, quiere que la guerra y la sangre siga derramándose en Europa, como sucedió en México cuando fue presidente y entregó el país a los narcos. Calderón defiende a los nazis de Ucrania desde España. Y fíjense, esto orilló a que saliera a hablar al respecto la periodista Olga Warner, que sabemos que simplemente tuvo que huir de México porque este miserable empezó su cacería en contra de ella. Se une tanto ella como Epigmenio Ibarra y hacen pedazos a este pequeñito expresidente. Esa motosierra es contra el pueblo de Argentina, pero déjame recuperar también lo que está pasando con Felipe Calderón y ni modo, te lo tengo que preguntar, tenemos que meternos a la agenda nacional porque lo vi hoy viste al pasar. a Felipe Calderón que está en España y según Hablando él dando sermones sobre la guerra en Ucrania, pero fuiste una víctima de la persecución de Genaro García Luna y de la persecución del propio Felipe Calderón, a tal grado que en el libro, el título, le pusiste Felipe el Oscuro. ¿Qué le dirías a Felipe el Oscuro, que hoy se está manifestando de temas internacionales, pero que no ha rendido cuentas en torno a García Luna, quien ya está preso en los Estados Unidos? Que vuelva a México a rendir cuentas acá y que vuelva y le explique a los mexicanos quién era García Luna, que hasta el día de hoy no puede ser que él diga, yo no sabía nada, yo nunca vi nada. Mentira, estaban todo el día juntos. Y yo cuento episodios, anécdotas y testimonios de primera mano con nombre y apellido de las personas que estuvieron en momentos muy claves de su gobierno y donde se decidieron cosas importantes. Él sabía perfectamente quién era García Luna. ¿Sabía que recibía dinero del cártel de Sinaloa? Por supuesto, si García Luna no viene de la época de Calderón. García Luna viene de la época de mucho más atrás. García Luna ya estaba con Fox. Lo elige Marta Sagún. Porque el candidato era otro. Él es un hombre del sistema, era digo porque se va a pasar la vida preso, pero García Luna era un tipo nefasto que ya venía del viejo sistema. Oye, ¿Calderón tendría que estar preso, Olga? Tendría que estar preso, tendría que rendir, pero ¿por qué no viene? Porque es un cobarde y tiene miedo. Es un cobarde, toda la vida fue un cobarde. Toda la vida. Por eso fue el oscuro. Lo seguirá haciendo. Y Olga, lo seguirá haciendo. pues ha sido una gran conversación y el espacio está abierto para que regreses. Bueno, muchísimas
Toda la vida va a ser un obscuro este miserable. Y quien tomó también este tema fue Epigmenio Ibarra, al hablar de lo que ocurre en México en el tema de seguridad y al irse directo a la yugular a Felipe Calderón. Lo que sucede, y yo quería hacer una acotación con respecto a la violencia. Ciertamente hay violencia en México, pero primero no es el Estado el que ejerce la violencia. Ese es un cambio sustantivo. Ahora. Y segundo, no se combate la violencia con violencia, sino que se atacan las causas. Claro. Y cualquiera que ha estado en la guerra sabe que tú no puedes destruir a un enemigo si no consideras su capacidad de reposición de bajas, su capacidad de abastecimiento logístico y financiero y su control de población civil. Tienes que disputarle la base social. Lo que hicieron los gobiernos prianistas fue abandonar a la gente y abandonar el país al narco. Lo que al inicio de la Cuarta Transformación comenzó y continúa con Claudia es un cambio radical para erradicar la violencia atacando las causas. Entonces hoy hay un panorama enormemente alentador con respecto a lo que se vivía antes. Cierto, la gente se desespera, no hay soluciones rápidas con la violencia, porque la guerra es un animal que pisa fuerte. La guerra abre heridas que tardan generaciones en cerrar. Lo que hizo Calderón, a mí me dicen, ya olvida Calderón. No. Al carajo, no se va a olvidar, no hay que olvidar a Calderón. No hay que olvidar. Calderón es el responsable de esto. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántas familias quebradas? Una generación entera, prácticamente. Y las generaciones se encabalgan. Así es, así es. Y la corrupción mata. Entonces, hoy hay un cambio. Ese cambio tiene que ver con una concepción ética, por un lado, con una concepción de justicia por el otro, y con un sentido de la comunicación. La comunicación entendida como gobernar de cara al pueblo. La mañanera, tanto de López Obrador como la de Claudia, son experimentos únicos en la historia. Sí, Chávez tenía a lo presidente. En Nicaragua, cuando la revolución, cuando la guerra contra la contra, había un de cara al pueblo. Pero esto que pasa aquí, Es inédito. y además este debate con los medios en un país que nosotros rompimos el control de los medios a lo suavecito. Andrés Manuel le entró de frente. Sí. Y Claudia suavecito de frente. Y entonces el poder mediático, que junto con el poder económico decidían el rumbo de este país, se fracturó. Y se produce el poder popular. A mí me interesa mucho una cosa que dice Claudia. Le pregunté una vez, ¿y tú como que has luchado toda la vida, cómo concibes llegar al poder, este cambio entre lucha y poder? Y me dijo, no hay cambio, yo sigo luchando. Entonces, esta integridad. Y cuando yo llego de la guerra, lo único que no quiero es que la guerra llegue a mi patria. Claro. Cuando el levantamiento zapatista, nosotros hicimos la primera entrevista con Marcos. Y parte de toda la discusión y de la cobertura que hicimos del zapatismo fue para impedir la guerra, para decir esto no tiene futuro. Y entonces llega Calderón y primero se roba la presidencia. Y luego traiciona a la patria. Y se ofrece, o Washington le ordena que desate la guerra, una guerra inútil. Bueno, eso se acabó. Hay violencia, sí, todavía, pero están disminuyendo los índices, se está atendiendo a los jóvenes y sobre todo se está produciendo una revolución
que a mí, a mis 73 años, me llena de orgullo y de alegría, porque es única en la historia, porque es pacífica, porque es democrática, porque se produce en libertad. Y la izquierda en el mundo ha sido muy tacaña con la Cuarta Transformación. No le ha reconocido el carácter. Y hoy México es el centro del mundo. ¿Por qué? Porque contra México se estrellan. Y México da luz a las izquierdas del mundo y a las causas progresistas. Yo tengo un orgullo y una alegría que me voy a morir contento. He tenido el enorme privilegio. ¿Cuántos hombres, cuántos seres humanos pueden decir que han registrado 3 victorias así? Yo vi a las fuerzas del FMLN entrar desarmadas, porque se había pactado la negociación, entrar desarmadas a conquistar la democracia después de 12 años de guerra. Yo filmé a Andrés Manuel López Obrador cruzando la puerta de Palacio Nacional convertido en presidente. Y desde el mismo punto filmé la entrada de Claudia Sheinbaum convertida en la primera mujer presidenta de la historia de México entrando a Palacio. Y sí, efectivamente, al carajo con Felipe Calderón. Porque aunque toda la oposición se quiera hacer deja de todo lo que está sucediendo, este miserable, sobre todo en un tema de índole nacional, fue el que desató todo este caos. Y nada de que hay que olvidar, ya dejar el pasado. ¿Cómo vas a olvidar algo que le está trayendo muchísimo daño a un país? Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.